Así como el adjetivo le modifica al sustantivo, el adverbio modifica o califica al verbo. Y acá tenemos la oración completa ya de sujeto y predicado. Lo que no estaba haciendo Ande Iris, se ve Raquel, Gina, Gurín y Bernardo, es esto de que tenemos que hacer el análisis morfológico primero y el análisis sintáctico después. Va, SUPA. Morfológicamente, la palabra amo es teroya, moteiva, texaucara, adjetivo determinativo demostrativo. La palabra mitacuña es terorei. Ya vamos a ese apoyo que querés y que son más. La palabra mitacuña es morfológicamente terorei. La palabra María morfológicamente es terote. Y ponaiteba morfológicamente es pero ya te come Eva. Taturuguay es terote. Profe, ¿Sí? perdón. El trabajo ese es el número 3. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo que estás Esto, diciendo. exactamente, esto es lo que tenemos que hacer. Tenemos Gua es que... ñe gua y pgt iba, posposición monosilábica. Ñe gua y pgt iba. Tienen que anotar ustedes, no me cabe en el lugar acá. Y pgt iba. Okaru ñeteba. Verbo. Eterei ñeeteya. Ese es el análisis morfológico que tengo que realizar primero. Identificar categorías morfológicas de las palabras. ¿Sí? Cuando tengo identificado las categorías morfológicas de la palabra, me va a facilitar el análisis sintáctico. Amomita, cuñata, turuguayua, en conjunto va a ser en este caso, ¿qué cosa? Teroñe. Teroñe. Teroñe, que es sujeto, lleva. Teroñe. Profe, también se debe hacer así la morfológica y la sintáctica. Claro. Los dos de los dos. Teroñe. Y acá, Ocaruque eterei es, ¿qué cosa? Teroñe, predicado. Ahí está. Teroñe, predicado. Y ahora voy a buscar mis complementos apositivos. Primero para el sujeto. Amó. Veamos, ella esta gina. Si es un determinante demostrativo, entonces va a ser. No te iba. Sí. Muy bajate Voy a su canal hacer- cuando ahí amo. Yo voy a hacer encima de la oración. Ustedes pueden hacer abajo. Muy baja. Te su Mote cara. iba. Amo te iba. Mote iba.
Así nomás, ¿verdad? O no hace falta especificar. Moimbaja moteiba. No, es complemento determinante nomás. Acá lo que vamos a modificar, en esta parte lo que identificamos, pero ya moteiba te saucara. En la parte morfológica lo que identificamos bien qué categoría tiene. Y Especifica. en el elemento sintáctico solamente es inte mañandebe moimbaja moteiba. De allá específica y más a te saucaramba eva ni ambue ayepa. Mita cuñá terore y entonces va a ser complemento a positivo. Ahí se digo voy a generar. Muy baja. Muy baja teroba. Teroba. Sí, muy baja teroba. Upeya con María Jaeva terate. Este siempre va a ser mi núcleo del sujeto. Ahí se llama el núcleo. Teroñe te. La lleva. Núcleo del sujeto. Teroñete. Y pon ahí tereiva. Muy baja. Paisagua. Complemento atributivo de muy baja. Te Te come come Eva. Taturuguaigua. Te va a catuja es muy baja va Eva. Bueno, muy baja va Eva. Acá tengo el análisis sintáctico de la parte de mi sujeto. Ahora voy a analizar qué elementos tiene el predicado. En el predicado, el núcleo siempre va a ser el verbo. Acá yo tengo morfológicamente que el verbo es okaru. Entonces, este es el núcleo del predicado. Tero, ñe, ye, ete. Ese es el núcleo de mi predicado. Y voy a extender. Escriban todos ustedes, yo no puedo escribir todo acá. ¿Sí? Amoita coape, núcleo del predicado. Muy guaraní. Eterei es un adverbio que está calificando el modo de la acción del sujeto. Entonces va a ser un complemento circunstancial de modo. ¿Sí? Complemento circunstancial de modo. Aupeaya e moimbaja. Va, se ya eva Niete va moimbaja. Va, se ya es modo. Más va y mandua. Teco guava, ayepa. Moimbaja. Teco guava. Complemento circunstancial de modo. Nieteba moimbaja teco guava. Entonces, allí termina el análisis sintáctico de mi oración.